Siempre he sido autodidacta con el saxofón, la verdad. Pero empecé un poquito tarde. Yo empecé con el piano a los 6 años y luego con la flauta a los 16 o algo así. Mis padres me llevaron a piano e hice algunos cursos en el conservatorio y todo eso. Siempre ha habido gran afición en mi casa a la música. Lo de la flauta ya me lo compré yo porque me gustaba el instrumento. Yo empecé a estudiar clásico porque quería aprender un poquito de flauta. Pero mi hermano abrió un club de jazz aquí al lado, el primer club de jazz de Valencia y uno de los primeros de España, que se llamaba Tres Cises Tigres, en los años 70. Yo era muy niño, pero bueno, yo ya iba y escuchaba por ahí grupos. Y poco a poco fue creciendo mi afición al jazz. A los 16 ya era bastante aficionado. Llegó un momento en que la flauta, de cierta manera, se me quedaba un poquito corta de expresividad. Siempre sonaba muy bien, pero como muy pastoril, y de ahí es muy difícil salir. Así que un día probé el saxo y como eran las mismas posiciones dije, uy, qué fácil, y me compré uno. Pero como te digo, con el saxo siempre fui autodidacta, entonces no había forma de estudiar jazz en España. Ahora hay conservatorios por todos lados, escuelas superiores. Ha cambiado toda una barbaridad, está mucho más al alcance de la mano. Yo me di cuenta que no tenía ninguna inclinación natural hacia nada en este mundo, más que hacia la música. Entonces dije, pues me dedicaré a la música porque es lo único que me gusta. Y así de alguna manera fue. Y bueno, fui aprendiendo poco a poco. Yo tampoco tenía, la verdad, muchas esperanzas o muchas ambiciones. Con vivir como fuera de la música yo hubiera sido muy feliz. Así que me siento muy afortunado. Creo que si amas realmente la música, pues acabarás viviendo de la música, sea como sea. Y el mero hecho de vivir de la música ya, yo creo que es un regalo. Bueno, yo siempre he sido muy estudioso, la verdad es que últimamente no estudio tanto, últimamente quiero decir los últimos años porque dedico mucho tiempo a escribir música y a hacer arreglos y todo eso. Así que ahora mismo mucha rutina no tengo. También tengo que dar clases. Doy clases aquí en Berkeley, aquí en Valencia. Y desde el principio, este es el 8º año creo. Aquí en Valencia hace bastantes años que está la enseñanza del jazz. Ha tenido muchos problemas, la verdad, y no era lo maravillosa que muchos desearíamos aquí en Valencia. Pero últimamente ha cambiado, la verdad, y han entrado profesores magníficos y cada vez va mejor, menos mal, porque en un principio era un poco desastroso. Pero bueno, ahora existe en Valencia y hay grandes profesores y si yo empezara ahora, desde luego una de mis posibilidades sería estudiar en el Conservatorio de Valencia. Yo en un principio siempre he usado cañas rico, la verdad. Me gusta porque suenan, yo las encuentro un poquito más vibrantes. A mí me gusta el sonido muy vibrante en el saxo. Otras cañas tienen quizá más cuerpo, pero quizá no tienen ese punto de brillo que me gusta. La boquilla también es de Dario. Siempre he tocado con Meyer New York, un modelo que hicieron hace un montón de años. Esta la fabrican como imitación a la Meyer New York y la verdad es que la imitación les ha salido increíble. Esta cañita ya es un poquito blanda, así que voy a aprovechar este momento para poner otra.
usado King casi toda mi vida. Tengo por casa algún Selmer, algún Mark VI y he tocado Con también en alguna época. Pero la verdad es que el 80% de mi carrera he tocado un King de gama más o menos baja. Un King que era del 70 y poco, creo. Y era un saxo relativamente barato, para mí maravilloso. Pero bueno, hace algunos años pensé que ya estaba bien de tocar con un saxo de aprendiz y entonces me compré este, que es, digamos, la gama más alta de King. Este se llama Full Pearls y este en concreto es del 47. Se distingue un poquito porque tiene muchos grabaditos y por las llaves que son de nácar, por eso se llama Full Pearls. Hay algunos que tienen la campana de plata que dicen, pero este no. Sin embargo, este tiene el tudel, yo no sé por qué le llaman de plata, porque no creo que sea plata, pero es un material un poquito distinto, ¿ves? Hay quien piensa que es madera. Cannonball Adderley y Charlie Parker aparecen en algunas fotos con este tipo de saxos. Quiero saludar a todos los videovidentes de esta maravillosa web y animaros a que sigáis tocando el saxo, este instrumento que tanto amamos.